Bienvenidos una vez más, hoy la voz se vuelve a pronunciar, comenzando con el prólogo habitual, el cual consiste en comentarles que este tema podría ser uno de los más importantes y de los más subestimados también. Craso error de mi parte el haberlo hecho, el haber subestimado el tema túmulos. Creía que podía resolverlo en cosa de hora y media, una cosa así. Y cuando pasé las 2 horas y media de audio me di cuenta de que tenía que dedicarle más atención. Y así es como decidí dividirlo en 2 partes. La segunda muy posiblemente esté el domingo. Y aún así todavía faltaría un programa más complementario. Verán, los túmulos los conforman 2 partes, podríamos decir básicamente a grandes rasgos. El lugar físico y sus espíritus, y por el otro lado el clan que se constituye en torno a él, que lo erige, lo mantiene, lo protege. Así que pues en esta primera parte y en la segunda por venir se le debería sumar el próximo programa que va a abordar puntualmente lo que se trata de clanes. No solo lo que es los clanes en general, cargos y demás, sino los clanes y túmulos más importantes de cada tribu Garú. Ya se va notando como a medida que nos aproximamos a la inconmensurable Umbra, el contenido se va volviendo vasto y más laborioso a la hora de abordar. Como es habitual, me comprometo a redoblar esfuerzos e intentar no fallarles en esta tarea para que puedan contar con la máxima información, descripciones y material inspiracional para sus partidas y entretenimiento. Como siempre, por favor, likeen, comenten y compartan para ayudar al canal de este humilde cronista. Asimismo también pasarse por mi página de Patreon para convertirse en mecenas de esta noble causa. Pueden también pasarse por mis redes como Instagram, donde comento lo que iré subiendo, y Twitch, plataforma en la cual el día de mañana, sábado, serán retomadas las partidas de rol en streaming. Esto va a ser sábado 8, mañana, 11 horas Argentina, con un one shot de vampiro para la mascarada, para jugadores novatos que son suscriptores míos de dicha plataforma. Ahora sí, sin más y solo recordándoles que al final será lectura de mensajes, como siempre, comencemos con el tema en cuestión. Vista general. La celosía es más fuerte en aquellas áreas en las que la civilización prospera y la ciencia es más puntera, lugares donde las reglas de la realidad son más fiables y predecibles y donde el paisaje ha sido reformado en beneficio de los seres humanos. En los lugares donde la celosía es más débil o baja, la energía espiritual penetra libremente en el mundo físico. Estas zonas se les suele llamar la periferia, y es la primer manifestación de la umbra que podemos encontrar. La magia es caprichosa e impredecible y los espíritus con frecuencia desafían lo que sería conveniente o confortable para la humanidad. Pueden tener lugar fenómenos maravillosos y místicos. Los Garú reverencian esos lugares donde prevalece el caos, los frecuentan para sus rituales más importantes y los santifican como túmulos. En el mundo moderno, los túmulos son muy escasos, son de hecho tan valiosos que otras criaturas sobrenaturales podrían codiciar la energía espiritual que contienen. En ocasiones, magos y espíritus merodeadores desearán darse un banquete con estos lugares puros y poderosos o despojarlos por completo de su energía. Los Garú protegen, vigilantes, los túmulos no solo para preservar la esencia sin diluir del caos, sino también para nutrir a la nación Garú. Por desgracia, los hombres lobo están perdiendo esta lucha. Quedan muy pocos y preciados túmulos Garú. Su causa es tan desesperada que algunas manadas tratan de crear túmulos urbanos. Establecer un túmulo urbano no es un mero asunto de conveniencia, pues es difícil y peligroso realizarlo sin fuerza espiritual y solo produce resultados limitados. Los túmulos urbanos se encuentran en peligro constante, pues están demasiado cerca de los vigilantes ojos de los humanos y de recursos urbanos de los esbirros del Wyrm. Algunos túmulos se establecen con un propósito específico,
como la curación o la guerra. Estos lugares sagrados están poblados por espíritus afines al propósito del túmulo, y los rituales de ese tipo son ligeramente más sencillos de realizar allí. Es que todos los poderes invocados están alineados con el propósito del túmulo. Los más poderosos también se utilizan para viajar, y los Garú pueden abrir caminos llamados puentes lunares que les permiten viajar sin ser vistos a través de la red de túmulos y lugares sagrados de la nación Garú. Aunque se puede abrir un puente lunar en el mundo físico, es mucho más discreto hacerlo desde el mundo espiritual al otro lado de la celosía del túmulo, puesto que la protección que ofrece el velo es importante para la supervivencia de la nación Garú. Muchos hombres lobo pueden trabajar de forma coordinada desde un túmulo para ocultar o al menos encubrir la actividad espiritual. Del mismo modo, varios Tergue se mantienen disponibles en cada clan para controlar y manejar a los espíritus que rodean el túmulo, y los cachorros y Cliat aprenden con mayor facilidad a realizar estas labores cuando los ancianos están cerca. Cuando se llevan a cabo rituales o ritos poderosos, todos los Garú involucrados pueden entrar al mundo espiritual desde allí. Si el maestro del rito local desea dirigir estas ceremonias en el mundo físico, sus deberes espirituales serán más sencillos de realizar gracias a que la celosía es más débil. Este beneficio es especialmente importante en los escasos túmulos urbanos que hay en el mundo. Los roehueso y los moradores del cristal se especializan en variantes rituales para áreas urbanas, aunque otros Garú más tradicionales o chapados a la antigua podrían preferir en su lugar la pureza y el poder de la naturaleza. Como se ha mencionado, los túmulos varían de tipo y poder, y algo que se debe tener en cuenta es que los túmulos de mayor poder tendrán más débil la celosía. Esto a su vez suele demandar una mayor cantidad de Garú presentes en la protección de ese túmulo, ya que al ser tan ligera o baja la celosía, los espíritus pasan con mayor facilidad. Áreas de los túmulos. Los túmulos tienen aspectos umbrales aparte de propiedades físicas. Aunque todos comparten ciertas características comunes, cada uno es único. Intentar convertir los túmulos en barracones anónimos e idénticos destruiría su magia. Es por esto que a continuación se enumerarán y describirán las áreas que componen a un túmulo por lo general, pero insistiendo en que no todos son iguales de la misma forma. Áreas físicas. Bone. El bone marca el límite exterior del túmulo. Como tal, es la primera línea de defensa. La demarcación exacta de cada bone es bastante laxa. No todos los túmulos tienen un bone cuadrado o circular. Ni siquiera tiene que adaptarse a la geografía que rodea al propio túmulo. En un túmulo urbano, el bone puede cubrir solo unas pocas manzanas, mientras que el de un túmulo en plena naturaleza puede cubrir decenas de kilómetros. Independientemente a esto, ningún hombre lobo puede confundir la sensación de entrar en un bone. Dentro del túmulo, los elementos gemelos de los mundos Garú, la corporeidad física y la espiritualidad umbral, se hacen temporalmente uno. Los Garú sienten la cercanía de la umbra y sacan fuerzas de esa intimidad. Sienten una mayor conexión con Gaia y todas sus criaturas allí, pues en el bone los espíritus están despiertos y pueden comunicarse con los Garú. Dada la importancia del túmulo para la vida de los Garú, en sus límites viven tantos hombres como lobos como es posible. En un pequeño túmulo urbano sencillamente no hay sitio para albergar a todo el clan sin llamar la importuna atención de fuerzas de la ley y del Wyrm. En los túmulos en territorios salvajes, sin embargo, hay espacio suficiente para que todo el clan viva en armonía con Gaia y sus criaturas. Además, facilita la defensa al ser el hogar de las tropas. Los parientes también se mantienen cerca, aunque es raro que la parentela humana viva en el mismo bone. Por lo general se congregan en el pueblo más cercano, con frecuencia a lo largo de la ruta más transitada, para ayudar a controlar el tráfico que va y viene del túmulo.
Los parientes lobos son bienvenidos en el túmulo, donde protegerles es mucho más fácil. No obstante, la naturaleza errante de los lobos hace difícil que una manada pueda vivir sin salir del Bone, salvo en los más extensos. Para finalizar con esta área, cabe destacar que el Bone de un túmulo varía en tamaño según el poder del propio túmulo. Cuando este crece, el Bone lo hace también, y cuando el poder del túmulo decrece, el Bone lo acompaña. Existen casos en el que el Bone se adapta a cuestiones físicas. Por ejemplo, existe un túmulo en una isla. Su Bone es toda la isla, pero este se ve reducido cada vez que las mareas crecen y vuelve a recuperar terreno cuando éstas bajan. Tumbas de los héroes venerados. Cada túmulo tiene un área que funciona como lugar de remembranza. Suele recibir el nombre de tumbas de los héroes venerados, aunque las distintas tribus tienen su propia terminología. Muchos clanes, predominantemente Wendigo, lo llaman montículo ancestral. La camada de Fenris se refiere a veces a la puerta del Valhalla. Las furias negras hablan del reposo de Gaia o más raramente de la necrópolis. Por supuesto, los Fianna suelen llamarla el Cairn de los héroes. Independientemente del nombre, aquí es donde los vivos se reúnen para recordar a los muertos. La mortalidad es una parte integral de la vida. La muerte llega por todos. En cualquier grupo para el que la muerte es una amenaza tan constante, es importante recordar a los camaradas caídos. Esto ayuda a los jóvenes a enfrentarse con coraje a sus propias posibilidades de fallecimiento. Algunos guardianes de la sabiduría Garou creen que los túmulos primitivos pueden haber evolucionado para cumplir tal propósito y que tradiciones similares pueden incluso haberse filtrado en la cultura humana. Aunque el nombre de la zona suele hacer referencia a tumbas, por lo general los clanes no entierran a nadie aquí. De hecho, suele ser difícil recuperar lo bastante del cadáver de un Garou para su entierro. La clase de daño necesario para matar a un Garou implica con frecuencia la completa destrucción de su cuerpo. Para complicar el problema, en muchos túmulos simplemente no hay espacio para enterrar los cadáveres. El cementerio es simbólico, un santuario a los caídos, más que un verdadero osario. Las tumbas de los héroes venerados están siempre en un lugar tranquilo, donde una persona puede encontrarse a solas con sus pensamientos sobre los muertos. Debería, de todas formas, tener espacio suficiente para albergar una reunión dedicada a llorar a un camarada concreto o a todos los ancestros del clan en general. Puede estar cerca de la zona de asamblea o tener su propio espacio íntimo. Aunque los Garou no suelen poner lápidas en el estilo humano, frecuentemente dejan algún tipo de señal relacionado con la vida y la muerte del individuo honrado. Esta señal puede ser una foto muy apreciada, un fetiche de gran valor o un estimado trofeo. En cualquier caso, la muerte de un compañero de manada nunca es insignificante. Como se hace a lo largo de todas estas descripciones, se insiste en que no hay dos túmulos iguales. El tema de los caídos puede variar mucho de un túmulo a otro. Por ejemplo, en algunos lugares, en el caso de ver tumbas, puede haber una marca sumamente discreta que solo otro Garou puede identificar y que marca dónde descansan los restos de aquellos camaradas caídos. Ejemplo de esto es un glifo tallado en algún árbol que indica dónde comienza la zona de entierro de los caídos. Mientras que en el túmulo del clan de las 10 garras se pueden encontrar a sus muertos enterrados en montículos de tierra bien equipados, de un tamaño aproximadamente proporcional a las hazañas del guerrero caído. O el clan del Acrofón, que en su túmulo coloca urnas con las cenizas de los caídos en mausoleos de mármol, mientras que también el clan del Alba Humeante entierra a sus muertos en pirámides olvidadas en el corazón de la jungla. Por otro lado, los túmulos controlados por los Lupus suelen carecer de un cementerio. Cuando el espíritu vuela libre, el cuerpo del caído es considerado como algo inconsecuente, así que lo llevan a un lugar apartado para que se pudra. Es tarea del guardián de las canciones mantener viva su memoria. Zona residencial.
Muchos túmulos grandes tienen una zona residencial para el clan dentro del Bone. Puede ser una granja, una taberna, una caravana, una casa en un árbol, una cueva o incluso algo más temporal como un tipi. En las ciudades puede tomar la forma de un espacio de oficinas reconvertido, barracas o un dúplex. El espacio residencial es algo más que un sitio donde dormir, comer y lavarse. Cuando hay espacio suficiente, es normal encontrar también bibliotecas en las que se recoge la historia y las tradiciones, forja y talleres, lugares para el estudio y la meditación e instalaciones recreativas o deportivas. Puede que los túmulos muy pequeños no cuenten con el lujo de alojamientos para el clan. En estos casos, los miembros del mismo intentan construir sus hogares lo más cerca posible del Bone. La comunicación y la seguridad se convierten en un problema para estos túmulos. Los líderes deben desarrollar la forma de enviar mensajes a sus compañeros de clan lo más rápido posible, ya sea mediante intercomunicadores, corredores, humanos, espíritus o de otros tipos, aullidos, fuegos de aviso o algo aún más original. Al menos unos cuantos Garú deberían encontrar la manera de permanecer en la zona en todo momento, ya que ningún clan dejaría su túmulo completamente desprotegido. Como cabría suponer, los miembros del clan con mayor rango se quedan con más espacio para vivienda que los demás. También ocurre cuando no hay limitaciones de espacio. Pocos Garú contemplarían la idea de desafiar este arreglo sin una necesidad apremiante, ya que la jerarquía de posiciones es fundamental para su sociedad. En raras ocasiones se desborda la situación. Solo los alfas más tiranos dejarían al clan bajo la lluvia, solo porque tener una casa seca sea uno de sus privilegios. Además, pocos clanes dejarían que un trato tan discriminatorio continuara mucho tiempo sin ser desafiado. Santuarios. Otra característica común de los túmulos es la de contar con uno o más santuarios. Tal y como sugiere el nombre, un santuario es un lugar de meditación u oración. Es un lugar donde rendir homenaje al espíritu, dedicarle victorias a un tótem o pedir ayuda. Las manadas suelen dedicarlos a su tótem, aunque los Garú con vínculos estrechos con un espíritu en concreto, como un espíritu de antepasado, pueden también mantener un santuario personal. Los santuarios adoptan multitud de formas, pero resulta típico que contengan objetos o materiales que correspondan al espíritu. El de un tótem de guerra puede decorarse con las cabezas y armas de los enemigos abatidos, mientras que el de un espíritu enigmático puede estar decorado con incienso. Un santuario puede encontrarse en una pequeña caja sobre una mesa, en una cabaña de piedra en la montaña o en la cámara de una cueva, dependiendo tanto del espacio disponible como de la inclinación del espíritu. Como cada manada puede tener un santuario, aunque no todas ellas lo tienen, es normal que un túmulo contenga varios de ellos diseminados por el Bone. Es también posible que los Garú mantengan la ubicación o incluso la existencia de uno de estos lugares en secreto para con el resto del clan, ya que son sagrados y muy personales. De más queda aclarar que la profanación del santuario de una manada es un insulto mortal tanto para la manada como para el tótem. Hasta la falta de respeto fortuita puede hacer que una manada vaya por el maestro del desafío para supervisar un duelo. Zona de asamblea. Uno de los objetivos primarios del túmulo es ofrecer un lugar seguro para la instrucción, discusión y preparación. Estas actividades tienen lugar en la zona de la asamblea, normalmente la mayor porción del túmulo, debido al potencial tamaño de los grupos que pueden reunirse aquí. Algunos ejemplos: anfiteatros naturales, almacenes abandonados o grandes cavernas o cañadas. Debe haber espacio suficiente para todo el clan, incluyendo manadas visitantes. La organización de las reuniones o la falta de la misma suele reflejar las preferencias de la tribu que controla el túmulo. Por ejemplo, los moradores del cristal, los señores de la sombra y colmillos plateados tienen complejas estructuras e interrelaciones que afectan al orden de asiento, la posición, los oficiantes, etc. Otras tribus, como los Wendigo y la camada de Fenris, hacen del asiento una muestra de fuerza y posición sin otro significado particular. Los roehueso suelen limitarse a aparecer. En la zona de las asambleas, si bien puede faltar por el tipo de clan o de tribu que está detrás,
un trono, una piedra o una plataforma erigida para el de mayor posición o el anciano, lo que nunca va a faltar es algo central. Es frecuente que exista un elemento central como un árbol o círculo de fuego. Los monumentos conmemorativos de batallas o héroes son también bastante comunes en estos lugares en los que los vivos suelen recordar hazañas pasadas. Por ejemplo, en el túmulo del cielo rasgado, la senda hacia el círculo del consejo está bordeada de megalitos grabados con la historia de muchas célebres batallas disputadas en el valle de más abajo. 9 rocas rodean el lugar de reunión del clan de las 9 coronas. 6 de las piedras tienen la forma de los grandes líderes profetizados que han conseguido multitud de gloriosas victorias para el clan. El maestro cantero espera ansioso que llegue el momento de tallar la esfinge del siguiente. Se considera lo más tradicional y apropiado celebrar los desafíos en la zona de asambleas, donde todos puedan ver la confrontación. De todas formas, la mayoría de los duelistas insiste en este privilegio. Cualquier rencilla que requiera un duelo es lo bastante importante como para que todo el clan presencie cómo se hace justicia. Esta área del túmulo es también un buen punto de reunión en tiempos de crisis y las manadas suelen congregarse en él o en sus inmediaciones para escuchar noticias y anuncios. Corazón del túmulo. Todas las demás zonas existen en apoyo del corazón del túmulo. Aunque se le considera el centro, no se trata de una ubicación geográfica, sino espiritual. Sin el corazón del túmulo, el resto del territorio es simplemente escenario. Esta zona llama constantemente a los Garú del clan con un canto de sirena. Es el lugar donde la umbra toca el mundo físico y se desgarra la celosía. En el corazón del túmulo no es necesario que los Garú hagan esfuerzo para caminar de lado. Si la zona de asambleas es el corazón social del clan, este es el corazón espiritual. El corazón del túmulo, en su sentido más literal, es una zona sagrada, la más sagrada de todo el túmulo. Como el corazón es el punto donde la celosía prácticamente no existe, es por tanto el lugar donde se llevan a cabo los rituales más poderosos. Hasta un mortal de tipo medio puede sentir el poder que emana, aunque la forma de interpretar esa sensación varía. Un ecologista en armonía con Gaia puede entrar en la arboleda sagrada con trémulos suspiros de reverencia, mientras que un contable esclavo del trabajo puede sufrir ataques de vértigo en un ambiente tan surrealista. Puede que aquellos con la mancha del Wyrm en su alma sientan escalofríos de miedo y alarma en este lugar. Aquí es donde la naturaleza espiritual del túmulo es más fuerte. En un túmulo de rabia, este rebosará de un enfado palpable, mientras que uno de fertilidad es tan exuberante y cálido como el abrazo de una madre. Los líderes del clan se reúnen con frecuencia aquí para discutir el futuro del túmulo y el clan, así como otros temas. Además, uno de los líderes está siempre presente como protector del túmulo. Suele haber otros Garú en las cercanías, lo requiera su cargo o no. La umbra. Cerca de un túmulo, la umbra está más integrada en el mundo físico. Esta relación se aproxima más a las condiciones anteriores a la gran división de la tejedora. La simbiosis crea una situación de la que se benefician ambas partes. Los espíritus en la umbra cerca de un túmulo tienen interés por el futuro y el bienestar de los Garú, que establecen sus hogares en el mundo físico. Por tanto, estos espíritus enseñan dones a los Garú con más facilidad que sus primos errantes. También están más dispuestos a entrar en fetiches. Por supuesto, esperan que la situación funcione en ambos sentidos, de forma que los Garú locales les ayuden si surge la necesidad. La penumbra puede tener lazos muy estrechos con el mundo físico, pero esto no quiere decir de que sea un duplicado exacto. El paisaje de la umbra refleja simbólicamente el panorama físico del túmulo, con zonas correspondientes al Bone, la tumba de los héroes venerados, la zona de asamblea y el corazón del túmulo. Por ejemplo, el túmulo puede aparecer como una pared de piedra sin verdadera sustancia, a menos que así lo deseen los espíritus que lo rodean. Cerca de las tumbas de los héroes venerados, los espíritus pueden aparecer como seres de hueso, flacos y esqueléticos. Por supuesto, en el corazón del túmulo, el mundo físico y la umbra son uno. Un hombre lobo está en ambos a la vez, solo mientras permanece en el centro. Si sale, debe decidir si se mantiene en el mundo físico o en el umbral.
Al respecto a esto, aparentemente los Terge son los que lo tienen especialmente difícil para mantener una conversación con tantos seres de la Umbra intentando llamar su atención. Los espíritus locales suelen tener una relación íntima y a veces individual con los Garú de un túmulo. Son más rápidos para ayudar al clan, enseñar dones o transmitir tradiciones. A cambio, los Garú más sabios muestran deferencia y sirven con toda la rapidez posible a los espíritus. Muchos Terge insisten en que los miembros del clan pasen bastante tiempo en la Umbra para mantener fuertes sus lazos espirituales. También intentan mantener la armonía entre espíritus del túmulo, ya que cualquier desacuerdo o lucha en la Umbra tendrá repercusiones en el mundo físico. Construcción de túmulos. Es una tarea monumental, aún más complicada por el hecho de que la tejedora sigue reforzando la celosía entre los mundos. No obstante, este agotador y peligroso esfuerzo tiene obvias recompensas. Crear un túmulo es algo muy arriesgado y los Garú involucrados suelen sufrir heridas e incluso morir. Fracasar en el intento de la construcción de un túmulo libera energías que pueden consumir a los constructores allí donde estén. Incluso, teniendo éxito, es raro conseguir túmulos de rango muy elevado. Es por este motivo que los túmulos más poderosos suelen ser los más custodiados. Purificación. Tras haber elegido un lugar donde intentar emplazar el túmulo y antes de comenzar con el ritual correspondiente para su construcción, la zona debe ser purificada, así también los participantes del ritual. Para este fin suele celebrarse el rito de purificación. La forma más común de este rito implica que el celebrante inscriba un círculo en la tierra, caminando en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la persona u objeto afectados mientras sujeta una rama ardiente o antorcha. Mientras tanto, también debe usar una rama preferentemente de sauce o abedul bañada en agua pura o nieve para rociar al objeto o persona a la que está purificando. Mientras el conductor del rito hace esto, todos los Garú presentes lanzan un inquietante y ultraterreno aullido en un intento de espantar a la influencia corruptora. Lo ideal es realizar el rito al amanecer, pero puede funcionar en cualquier momento. Este rito, cabe destacar, no puede curar las heridas o el daño causado por la corrupción del Wyrm. Solo elimina la contaminación espiritual en sí, tampoco puede limpiar la corrupción más innata. En vez de eso, inflige agonía cuando se ejecuta sobre un Fomor, un vampiro, un danzante de la espiral negra que no esté arrepentido u otros seres corruptos similares. Construcción. Una vez purificada la zona y los constructores del túmulo, se procede a realizar el rito de construcción del túmulo. Este poderoso rito une más estrechamente los mundos espiritual y físico. El simple hecho de entonar el rito atrae la atención de los sirvientes del Wyrm y llevarlo realmente a cabo ha demostrado ser fatal. Solo los más poderosos y sabios místicos osan emprender tal tarea. Casi siempre se elige un poderoso Terge para realizar el más sagrado de los ritos. Muchos Garú deben canalizar sus energías a través de un poderoso líder para tener siquiera la esperanza de poder tener éxito. Se sabe de manadas enteras que han muerto en agonía al intentar y fallar en esta empresa. Todo comienza en la zona elegida como corazón del túmulo y que ha sido previamente purificada. Como mínimo, todos los Garú que participen en el rito deben pasar por el rito de purificación, como se ha mencionado. El celebrante del rito realiza una serie de rituales menores, meditaciones y otros preliminares físicos como preparación para su impresionante tarea. El clan debe poner centinelas, ya que los sirvientes del Wyrm casi con total seguridad tratarán de interrumpir semejante rito. Solo los guerreros más poderosos son elegidos para semejante deber, y su protección es crítica para el éxito. El ejecutor del ritual estará indefenso mientras canta una larga letanía de versos destinados a llamar a un gran espíritu al túmulo. Aunque es posible crear un tipo específico de túmulo, la mayoría de los líderes dejan esta elección a Gaia y aceptan cualquier tipo de túmulo que ella conceda al clan. El rito
debe realizarse entre las horas de la puesta y la salida del sol, mientras la luna está en fase creciente. Solo los danzantes de la espiral negra crean túmulos durante la fase menguante. Si bien el ritual tiene una duración que va desde el anochecer hasta el amanecer, su punto más álgido es cuando el sol aparece por el horizonte. Es entonces cuando el maestro del rito lleva adelante la tarea correspondiente, la cual definirá el nivel de poder del túmulo. Dado que es necesaria una enorme cantidad de gnosis para abrirse paso a través de la celosía y darle poder al nuevo túmulo, en el rito deben participar como mínimo 13 garú, uno por cada luna del año. Al final del rito, los garú participantes canalizan gnosis al túmulo emergente. Se necesita una cantidad proverbial de esta fuerza espiritual para despertar el lugar sagrado. Si se ofrece una cantidad insuficiente de gnosis, los participantes en el rito comienzan a sufrir heridas agravadas al sacrificar su fuerza vital para crear el túmulo. Para completar el ritual, cada uno de los 13 participantes principales debe sacrificar parte de su gnosis de manera permanente. Es que el mundo ha sufrido tanto daño que el rito de construcción del túmulo ya no puede despertar de forma natural un túmulo de alto nivel. Solo una ofrenda adicional de gnosis puede traer semejante pureza y poder de vuelta a la moribunda tierra. Ofrecer el doble de el mínimo de gnosis necesario para llevar a cabo el ritual de construcción da mayor poder al rito. Esto da como resultado un túmulo de mayor poder que el que se hubiera conseguido con el cumplimiento de los requisitos básicos. Los peligros del rito son muchos. Un fallo azota los cuerpos y los espíritus de todos los garú involucrados, tanto de aquellos que están dando su gnosis como los que están protegiendo. Inflige una cantidad de daños proverbiales. Si el ritual fracasa, el azote de la energía espiritual liberada se cobrará muchas vidas y provocará muchas cicatrices de guerra. Como ya se ha mencionado, los esbirros del Wyrm representan en definitiva la mayor amenaza para el rito. Tan pronto comienza, todos los seres corrompidos por el Wyrm, perdiciones, fomori, danzantes, incluso algunos vampiros especialmente degenerados o fantasmas depravados, en kilómetros a la redonda, toman conciencia del mismo. Muchos no se detendrán ante nada para evitar que se complete. Los garú pueden tener que resistir un asedio que dure al menos hasta el alba y posiblemente más tiempo. Tipos de túmulos. Aunque los túmulos son únicos, pueden dividirse informalmente en 3 categorías de túmulos de Gaia y 3 de túmulos del Wyrm. Los túmulos de Gaia se distinguen según los 3 aspectos que gobiernan la vida de un garú: gloria, honor y sabiduría. Los garú de Gaia clasifican el túmulo según el tipo de actividades que fomenta. Por ejemplo, un túmulo que hace posible que el clan recupere fuerzas y gane las batallas es un túmulo de gloria. Hay varios tipos distintos de túmulos en cada categoría que se centran en diversos aspectos de la vida garú. Cada uno ofrece dones distintos al clan mediante el rito de apertura. A continuación se listarán algunos ejemplos de túmulos de cada tipo de túmulo. Gloria. Obviamente, los túmulos de gloria pueden surgir en viejos campos de batalla o lugares de grandes victorias, pero lo más normal es que aparezcan en escenarios repletos de vida y de las cosas que ésta ofrece. Estos túmulos suelen servir a los objetivos de fertilidad, plenitud, rabia, fuerza o caos, entre otros. Fertilidad. Estos esenciales túmulos en vías de desaparición se encuentran en lugares donde la tierra crece indómita y sin grilletes. Todas las tribus los aprecian, especialmente los hijos de Gaia. Quedan muy pocos de estos importantes túmulos en el mundo. Una pequeña fracción resiste en parques nacionales y reservas naturales, pero la mayoría están en África y Sudamérica. Son tan significativos porque alteran la proporción normal según la que solo 1 de cada 10 niños de padres garú es garú a su vez. En la vecindad de estas poderosas fuentes de energía procreadora, el número puede subir hasta un 20 y un 30%. Debido a esta influencia, los clanes cerca de estos túmulos prosperan y florecen de forma inevitable.
Irónicamente, este éxito suele convertirse también en objetivo primario del Wyrm. Caos. Los más raros de todos, estos poderosos túmulos solo se encuentran en las zonas vírgenes de la naturaleza. Que se sepa, solo las furias negras controlan algún túmulo de este tipo. Dirigir un túmulo del caos es bastante peligroso, debido a las caóticas energías involucradas. Las manifestaciones extrañas son frecuentes, y la realidad misma está desgastada cerca de estos túmulos. Son fuentes de pura energía creativa de la misma Gaia. Como tales, son imposibles de corromper para el Wyrm. Cualquier intento está condenado al fracaso. También son inmunes a los efectos inmovilistas de la tejedora y pueden liberarse de los grilletes del conformismo. Abrir estos túmulos es arriesgado. Un fracaso en su intento literalmente puede dar como consecuencia cualquier cosa. No obstante, hay quienes sugieren que vale la pena correr el riesgo, pues el celebrante puede canalizar las energías disponibles hacia cualquier cosa, cualquier objetivo, lo que hace de estos túmulos los más versátiles de todos. Honor. Los túmulos de honor son lugares de concordia y renovación. Los Garú los conocen como fuentes de fuerza espiritual y sentido del deber. Comprenden los túmulos de gnosis, curación, majestad, resistencia y fuerza de voluntad. Gnosis. En ocasiones, los túmulos pueden ser una fuente directa de sustento espiritual. Aunque todas las tribus protegen con celo estos túmulos, los Uktena los aprecian especialmente. Las zonas donde el mundo físico tiene un íntimo y reiterado contacto con la Umbra son buenas ubicaciones para túmulos de gnosis. Algunas posibilidades son moradas fantasmales o campos de batalla donde hayan muerto muchas personas. Otros casos son lugares donde la celosía haya sido atravesada regularmente durante décadas. De más está decir que los más poderosos de estos túmulos pueden reducir considerablemente la dificultad a la hora de utilizar tanto dones como rituales o cualquier práctica que demande la implementación de la gnosis. Majestad. Estos túmulos están históricamente bajo el control de los reyes de los Garú, los colmillos plateados. Son asientos de poder y monarquía. Solo hay unos pocos y están todos en Europa Oriental y Rusia. En el remoto pasado, estos túmulos eran los centros del gobierno Garú. El protector de los colmillos plateados dominaba grandes protectorados. Solo uno de estos túmulos no está bajo el control de los colmillos. Los señores de la sombra que lo usurparon han descubierto que está muriendo poco a poco. Culpan a los despechados colmillos plateados de negar a cualquier otro el poder del túmulo. Pero los colmillos contestan que los señores han utilizado mal el lugar. Los colmillos plateados señalan este fallo como prueba de que están destinados a guiar a los Garú a través del apocalipsis. Estos túmulos pueden servir para elevar lo que es el liderazgo, la política y rasgos similares. Sabiduría. Es difícil ofrecer un estereotipo de los túmulos de sabiduría, puesto que la sabiduría puede encontrarse en cualquier parte. A veces florece en el corazón de la urbanidad humana, otras saca sus fuerzas del aislamiento extremo. Algunos están dedicados a la intuición natural en estado puro, otros promueven la lógica y el pensamiento lúcido. Para los Garú, un túmulo de sabiduría será aquel que ofrezca poderes de intuición sin importar la forma que adquieran. Esto incluye a los túmulos de calma, enigmas, humor, impulso primario, callejeo y visiones, entre otros. Visiones. Estos túmulos abundan en visiones del pasado, el presente y el futuro. Incluso actúan como voceros de poderosos incarna y celestes. Furias negras, hijos de Gaia y Uktena, los aprecian mucho. Las visiones no son predecibles. Golpean repentinamente y sin aviso, con frecuencia incapacitando al Garú mientras dura el espectáculo. Son inmensas y abrumadoras e imparten más información de la que cualquier Garú individual podría esperar absorber. Los Garú que reciben un mensaje tan poderoso encuentran imposible ignorarlo. Una visión otorgada por el túmulo puede convertirse en el foco de la vida de un hombre lobo. Manadas confusas y sin rumbo peregrinan con frecuencia a estos túmulos con la esperanza de encontrar un propósito. Calma.
Estos raros y poderosos túmulos suelen estar cerca de una cañada en la Umbra, promueven la paz y la comprensión y son populares entre los hijos de Gaia y los contemplaestrellas. El celebrante puede aclarar su mente invocando el poder del túmulo, lo que le permite concentrarse o meditar en un problema con mayor perspicacia. Los más poderosos de estos túmulos calman a todos los Garú de su interior, incluso hace que sea más difícil que cualquiera de ellos entre en frenesí. Espíritus en el túmulo. En el Bone, la mayoría de los espíritus naturales están despiertos y conscientes, en contraste con el resto de la teluria. El mismo acto de crear un túmulo libera una ola de energía que despierta a los numerosos espíritus de las proximidades. Además de esta sacudida inicial, los Garú suelen pasar tiempo despertando a otros espíritus para que sirvan en fetiches, como tótems de manada, etc. Estos espíritus recién despertados alzan a su vez a sus compatriotas. Con el tiempo, los espíritus locales desarrollan relaciones personales con los Garú que también viven allí. La familiaridad crea confianza. Los tótems. Los espíritus están atados a la tierra y esto es más evidente que nunca con los espíritus de túmulo. Tienen un lazo intrínseco con los animales, minerales y plantas que forman su hogar. No hay nadie ni nada que comprenda mejor la geografía del túmulo. Protegen la flora y la fauna. Los espíritus, a su vez, requieren protección. Los mismos lazos que les dan vigor son a la vez su debilidad. Si la tierra prospera, lo mismo hacen ellos. Si los humanos abren la tierra, arrancan los árboles y matan a las bestias, el espíritu del túmulo sufre igualmente. Cabe destacar que uno de aquellos espíritus tendrá mucha más influencia, prestigio y poder que el resto. Este es el tótem. Volviendo a la interdependencia con la tierra, esta motiva el pacto del espíritu con los Garú. El tótem del túmulo accede a enseñar, transportar, enriquecer y dar poder a los Garú, y a cambio estos se comprometen a proteger, alimentar y defender al espíritu y a la tierra. Este acuerdo debe ser respetado para que el túmulo se mantenga. Los Garú consideran correctamente el acuerdo una alianza sagrada. Cualquiera de ellos debe estar dispuesto a dar su vida en defensa del túmulo. Al tótem del túmulo le resulta muy difícil viajar a través de la Umbra o en el mundo físico. Este alcance limitado es el precio a pagar por su poder y conocimiento sobre su área particular. Con frecuencia, pequeñas bandadas de espíritus actúan como sus ojos, orejas, lengua y manos fuera del túmulo. Estos gaflinos han establecido sus propios pactos incomprensibles con el tótem del túmulo. Ocasionalmente el tótem pide al clan que envíe a un Garú para proteger a estos gaflinos enviados en alguna arcana e insondable misión. Cuando los Garú crean un nuevo túmulo, tienen poco control sobre qué espíritu se convertirá en su tótem. Gaia elige el espíritu y le encarga proteger y servir a esa pequeña parte de su ser. Una vez completado el rito de construcción, el tótem hace su primera aparición y comienza el proceso de reconocimiento, pero en este punto caben destacar algunas particularidades. Es habitual, suele ocurrir, que el tótem que se presente en el túmulo no sea el que se esperaba, al menos el que esperaba el clan. Es Gaia, como se ha mencionado anteriormente, en persona la que realiza la elección final. Es posible que un clan espere unicornio, por ejemplo, para que bendiga a su recién despertado túmulo de curación, y se vea sorprendido por un avatar de arroyo. Aunque resulta poco habitual, no es imposible que dos tótems compartan el túmulo. De nuevo, ambos tótem deben encajar en el ambiente. Por ejemplo, como el túmulo de Brug Naboine es un lugar sagrado tanto para los Fianna como para las hadas. Tiene como co-tótems a Ciervo y a Dana. Puede que los espíritus antagonistas no compartan las responsabilidades del tótem. Cuidar de un túmulo con más de un tótem resulta mucho más complicado de lo normal, pero las recompensas son proporcionalmente mayores. Merece la pena mencionar que cuanto más poderoso es el túmulo, más probabilidades hay de que un espíritu poderoso e importante responda a la llamada del clan. Los túmulos de máximo nivel casi siempre presumen de tener como patrones avatares de tótem tribales u otros incarna de igual importancia.
La fase de reconocimiento es particularmente crítica en la creación de un túmulo fuerte y eficaz. Los Garú pueden facilitar el proceso ayudando al tótem a reclamar la tierra, eliminando las interferencias humanas, descubriendo geografía oculta o alimentando a la flora y fauna indígenas. El clan descubre en este momento todas las restricciones impuestas por el tótem. Los túmulos de gloria tienden a tener tótems con rabia elevada. Estos espíritus suelen estar furiosos por el estado de las cosas y usan su poder para ayudar a los Garú a corregir su situación. Los tótems de los túmulos de honor están mucho más interesados en impulsar a los Garú a alcanzar los más altos niveles de integridad y distinción. Aleccionan de forma fiable y honesta y tienden a ser los tótems más comunicativos. También tienden a tener mayor fuerza de voluntad. Los tótems de túmulos de sabiduría suelen ser distantes y silenciosos, emergiendo solo para prestar a los Garú críptica ayuda en la resolución de misterios. Por lo general, tienen una gnosis elevada. El pacto. Antes de que un espíritu tome oficialmente su lugar como tótem del túmulo, sella un pacto entre la secta y él en el que se determinan las obligaciones de ambas partes. Normalmente, el tótem pregunta lo que se le ofrece a cambio de sus servicios y los Garú le ofrecen la protección y honrarle. Ventajas, exigencias y limitaciones. La ventaja más obvia proporcionada por el tótem del túmulo es permitir el acceso directo a las energías místicas del túmulo, incluyendo el acceso a los puentes lunares. Y, como cualquier otro espíritu, el tótem puede enseñar dones, pero el espíritu de un túmulo tiene más que ofrecer. Que un Terwie tenga que realizar un ritual para acceder al poder del túmulo no quiere decir que el tótem no pueda acceder a él sin ayuda. Si el espíritu siente la necesidad, que es real, puede ofrecer el poder del túmulo sin ritos adecuados. Esto suele ocurrir en tiempos de guerra, cuando no se puede disponer de ningún maestro del rito. Después de todo, el tótem debe sacrificar parte de su poder para ofrecer un don de este tipo. Otra ventaja es la mejora del acceso a los espíritus alineados con el tótem. A un clan de uno de los túmulos de Fenris le resulta más fácil invocar a un miembro de la progenie de Fenris, como las Nornas o los Ranfn, y lo encontrará más dispuesto a atender sus peticiones que otros clanes con otros tótems. De igual forma, un túmulo dedicado a Uktena puede ofrecer margen de flexibilidad con espíritus aliados, como los de la progenie de Wendigo u otros espíritus del agua o la serpiente. Pero la influencia del tótem de un túmulo también se dejará sentir en otras cosas que no son posibles de cuantificar mediante la mecánica propia de los túmulos. De alguna manera es la esencia viva del túmulo, su responsabilidad activa, por así decirlo. Puede sentirse como una presencia palpable alrededor del túmulo. Es la espeluznante sensación de que alguien te mira, pero para los Garú la sensación es más reconfortante que maligna. Si se le honra y protege, el vínculo del tótem con el túmulo será más profundo, más fuerte y más amplio con el tiempo. A menudo se llega al punto en el que el túmulo bien cuidado aumenta su tamaño. Puede que un clan haya construido puentes entre los Garú y otras razas cambiantes, o puede haber dañado algún aspecto del Wyrm. Cuando el clan ha llevado a cabo una tarea de dimensiones monumentales para Gaia, el tótem puede interceder de parte del clan para ampliar el túmulo. Después de todo, incrementar el poder y el prestigio del túmulo beneficia tanto al tótem como a los Garú. En cuanto a las exigencias, a cambio del poder recibido del tótem, los clanes siempre ofrecen la protección del túmulo. Los Garú también prometen contar historias y cantar canciones sobre el espíritu del túmulo. Además, el espíritu puede pedir otras cosas según su naturaleza. Lobezno puede exigir que el clan mate a una criatura del Wyrm cada semana o menos, mientras que Águila solicitará que patrulle el Bound continuamente para que nada escape a la atención del clan. Pelícano puede pedir que el clan se dedique a rehabilitar la maltrecha vida salvaje
en especial la dañada por Endron u otra compañía manchada por el Wyrm, mientras que Unicornio podría pedir que todo el clan se reúna una vez a la semana para celebrar el compañerismo y dar gracias. Finalmente, debemos comentar sobre las limitaciones. La principal limitación debería ser obvia. El espíritu está unido a un punto. No puede dejar el túmulo sin un esfuerzo hercúleo. No puede moverse alrededor del túmulo bajo ninguna circunstancia. De la misma forma, los sentidos de los espíritus también están limitados. Aunque el tótem del túmulo sea casi omnipresente dentro del mismo, no puede decir prácticamente nada de lo que transcurre en el mundo exterior, ya sea el físico o el espiritual. Como se ha mencionado antes, puede enviar a algún miembro de su progenie a llevar mensajes o investigar acontecimientos, pero es más frecuente que se lo pida a los propios Garú si la importancia del recado no es trivial. La conexión sagrada. El antiguo dicho, el rey es la tierra y la tierra es el rey, tiene mucho que ver con los tótems de los túmulos. El túmulo se convierte en una extensión del espíritu. El tótem percibe cada árbol y cada roca como un lobo percibe sus patas y su rabo. Esto puede ser una gran ventaja cuando se intenta alcanzar a una presa o a un intruso, pero también tiene un inconveniente. Si algo daña al túmulo, el tótem lo sufre. La herida causada a un tótem al talar un bosque o verter productos contaminantes dentro del Bone es tan profunda como la de un Clave para un Garú. Muchos miembros del clan, y por supuesto la mayoría de los Terge, captarán enseguida el dolor del tótem y rápidamente buscarán la causa. De la misma forma, si el espíritu del túmulo se debilita debido al descuido o a una influencia maligna, el túmulo sufre. Los árboles se marchitan, los arroyos claros se vuelven turbios y las energías del túmulo se corrompen. Los Garú se alarman especialmente cuando aparecen tales síntomas, porque permitir que el tótem del túmulo enferme es el primer paso para perder el túmulo. De nuevo, esta conexión funciona en ambas direcciones. Un tótem satisfecho y saludable se verá reflejado en el túmulo, lo que hará que los bosques rebosen de caza, abundantes jardines y bienestar en general. ¿Pueden los Garú convertirse en tótem de un túmulo? Aunque no es del todo inconcebible, es bastante inusual que un espíritu de antepasado se convierta en tótem. Normalmente, el ancestro debe haber disfrutado de mucho poder y alto rango. Debe haber mostrado una dedicación excepcional a una causa o a un clan en concreto, convirtiendo a todas luces su espíritu en un santo patrón. Un Incarna o un Celeste suele intervenir para elevar al espíritu del Garú a la posición de tótem menor. Se trata de algo mucho más complicado que la simple vinculación de un espíritu Garú a un fetiche. El Terge que intente elevar a un compañero de manada a esta posición se arriesga a algo peor que equivocarse. Puede ser objeto de la ira de un Incarna. Un ejemplo conocido es el del túmulo del clan de la Estrella del Alba, Ojo Brillante. Un venerable Terge de gran sabiduría era el maestro del rito en la apertura de un nuevo túmulo. El alba comenzaba a iluminar el cielo y el rito estaba a punto de fracasar. Como sabía que no tendría suficiente fuerza para otro intento, gastó su fuerza vital para abrir el portal místico. Lo logró y Gaia honró su sacrificio convirtiéndolo en el tótem del túmulo. Sin embargo, se trata de un túmulo del nivel más bajo y se entiende o se cree que difícilmente cualquier espíritu de antepasado pueda ser tótem de un túmulo de nivel mayor. Simplemente no tienen la antigüedad necesaria para reunir suficiente poder. Protección del túmulo. Ningún Garú trata al túmulo como una simple guarida con una conveniente reserva de gnosis. Es una combinación de hogar y templo al que profesan gran cariño. Incontables Garú han dado sus vidas por defender su túmulo y consideran que salen ganando en el trato. Hasta un caminante sin raíces se sacrificará para salvar uno de estos lugares sagrados de la profanación. Cualquier danzante lunar que ya haya pasado de largo la edad cachorro conoce unas cuantas historias de actos de heroísmo desesperados y gloriosos por proteger la fuente espiritual de un clan.
Y esos días heroicos no son en absoluto cosa del pasado porque los enemigos atacan a los Garú desde todos los frentes. Las amenazas provienen de secuaces del Wyrm en busca de sus propias fuentes de poder, de espíritus de la tejedora en su enloquecida misión de preparar la tierra, incluso de magos que extraen las preciadas energías del túmulo. Además, incluso en nuestros tiempos, los Garú rivales pueden codiciar el poder de un túmulo, aunque son lo bastante correctos como para hablar de la invasión, como de liberar el túmulo de las manos de aquellos que, en caso de presión, no serían capaces de defenderlo del Wyrm. Aún así, el propósito de defender el túmulo no es morir con gloria. Si todos ambicionaran ese objetivo, el Wyrm podría pasearse tranquilamente entre los cuerpos amontonados y tomar el control sin problemas. A un guardián sabio no se le ocurriría dejar el destino de su cargo en las garras de unos cuantos Ahroun, al margen de lo competentes que sean. Por el contrario, utilizará todos los trucos y aliados a su disposición para proteger su hogar. Escondite. Quizá la mejor protección sea no ser visto. Los túmulos débiles y pequeños no suelen ser descubiertos si los Garú a cargo de ellos tienen suerte. Son listos y están atentos. Cuanto mayor sea el túmulo, más fuertes serán las emanaciones espirituales. El Wyrm notará un túmulo de nivel grande si no está protegido por ritos poderosos, dones u otros métodos para esconder un túmulo de posibles espectadores espirituales. Claro, esto sin contar que no puede hacer nada en estos casos contra los intrusos más mundanos. Durante generaciones, el glamour de las hadas ha escondido los túmulos Fianna más importantes ante los ojos curiosos, los yamanes de las tierras puras, a través de una colaboración que se remonta muy atrás en el tiempo. También han usado sus poderes para apartar la atención de estos lugares sagrados. Desde los tiempos de la Inquisición hasta la época actual han existido alianzas ocasionales entre un mago y un clan, aunque tales acuerdos suelen nacer más del compromiso que de la lealtad. Los hechizos pueden hacer que un Bone parezca un bosque cerrado y malsano, encantar a los viandantes para que no vean el sendero que lleva hasta el túmulo, o hasta animar de forma inconsciente a los visitantes para que se mantengan al margen del lugar. Para la mayoría de los clanes sin acceso a los aliados sobrenaturales fiables con tales poderes, hay formas más mundanas de esconderse. En una ciudad, para desanimar a un mirón casual, no hay nada mejor que un edificio abandonado con el cartel de edificio en ruinas, peligro, derrumbe o cuidado con el perro, pero más con el dueño. Clavado a una valla de alambre, estos anuncios suelen desalentar a aquellos curiosos dispuestos a aventurarse en el Bone de un túmulo. Las señales creativas, prohibido el paso, tienen un efecto parecido en escenarios más rurales. Los parientes más cercanos del intruso serán notificados. Abandona toda esperanza si cruzas la cerca, porque si el calor, los escorpiones, la serpiente de cascabel y los cactus no acaban contigo, lo haré yo. Los rumores también resultan muy útiles para mantener alejados a los intrusos. El edificio que todos saben sirve de guarida para una banda muy violenta. No registrará una gran afluencia turística e interés de la población. Podría resultar problemático, pero el mundo de tinieblas tiene territorio con manche urbano de sobra en el que no entran ni los policías. Los constructores no se interesarán por un terreno en el que todo el mundo sabe que antes había un vertedero radiactivo. Los miembros del clan o de la parentela también pueden colaborar para desviar la atención de sus lugares sagrados. El clan del Ojo Occidental, que vive en un bosque infestado de turistas llamados Muir Forest, disfraza a parientes y Garú como turistas o guardabosques. Estos llevan una tarea en secreto: conducir a aquellos mirones
hacia las partes más concurridas del bosque, alejándolos de los lugares especiales. Detección. El siguiente paso en la protección del túmulo es observar a los alborotadores potenciales antes de que lleguen. El túmulo natural del clan de la hierba quemada cuenta con las ventajas de estar situado en una colina que domina una pradera de hierba baja. Divisan cualquier cosa más alta que un conejo a millas de distancia y pueden oler a los intrusos que se aproximan en la dirección del viento antes de que entren en su campo de visión. Los parientes amistosos que rodean el Bone del túmulo ofrecen una red de seguridad excelente, especialmente cuando el túmulo está en un lugar poco frecuentado por extraños. Por ejemplo, en las peores zonas de la ciudad, aldeas remotas, comunidades cerradas u oficinas en pisos elevados. Este método de defensa también es bastante popular entre los danzantes de la espiral negra, por desgracia, cuyos parientes son una eficaz red de información y una razón para que la gente del lugar evite la zona. Y a la inversa, proteger un túmulo en un lugar en el que los extraños son habituales y bien recibidos, bares, puntos turísticos o parques, puede ser realmente complicado. Quizás sean más útiles los aliados, particularmente los sobrenaturales, del clan, los espíritus locales, por ejemplo. Los clanes más sabios se tomarán muchas molestias para mantener buenas relaciones con las ánimas del lugar. Además de observar la umbra, muchos espíritus pueden sentir lo que ocurre en el mundo físico. Un espíritu satisfecho alertará a los Garú con mayor rapidez y cuando el túmulo se ve amenazado, cada momento cuenta. Bueno, y por supuesto, están los propios Garú. Lo ideal, aunque no lo típico, es que un túmulo tenga uno o más vigilantes situados en las rutas de entrada más obvias, por ejemplo en callejones, muelles o pasos. Los centinelas ambulantes circulan por el Bone y prestan atención a cualquier cosa que resulte sospechosa. Si hay hombres lobo de sobra, un centinela semejante, normalmente un tergue, rodeará el túmulo en la penumbra. Ese tipo de centinelas suele comunicarse con sus compañeros a través de espíritus mensajeros, búhos u otras señales según les convenga. Si sonara una alarma, le tocará al guardián a cargo de la defensa, el protector o uno de los otros antiguos, decidir la forma de responder. Si la amenaza parece pequeña, la táctica consiste en enviar a un número limitado de Arún para encargarse de ella. Esto se debe a que muchas veces esas pequeñas amenazas en realidad se tratan de distracciones. Por esta razón, se les ordena a los centinelas apostados en otras zonas permanecer en sus puestos y vigilar por si surgen otras amenazas, a no ser que se dé una alarma general. Este aullido o señal alternativa es una advertencia urgente que indica la ruptura del perímetro y la situación de peligro en la que se encuentra el túmulo. Así que entre Garú, parentela y espíritus no existe ninguna excusa para que un intruso tome al clan desprevenido sin usar para ello una magia poderosa o mucha astucia. Barreras. La naturaleza suele representar un papel importante en la defensa de un túmulo. Las montañas, ciénagas y otros terrenos abruptos pueden ser eficaces ante una incursión, especialmente si se realiza en un vehículo. Ejemplo de esto es el túmulo del Paso Invernal, que está encaramanado en un alto acantilado rocoso de muy difícil acceso. Cualquier intruso, salvo los más duros, cejarán en sus empeños al enfrentarse a espesas arboledas, matorrales de zarzas y barreras espinosas. Y lo mejor de todo es que, si les despiertan, y el clan sería muy estúpido si no lo hiciera, los matorrales son igual de efectivos en la umbra. El clan suele mejorar las defensas naturales construyendo muros, bermas, vallas o fosos. Algunos clanes llegan al extremo de minar su territorio con trampas usando estacas infectadas, cepos o zanjas ocultas. El guardián de la tierra puede también dedicarse a mantener una serie de senderos falsos para confundir a los intrusos. Los túmulos urbanos pueden fortificarse con la misma facilidad, aunque la
discreción se hace mucho más necesaria. Por alguna extraña razón, los edificios rodeados de muros de gran espesor y torretas para francotiradores tienden a llamar la atención. En barrios dejados o viejas fábricas se pueden colocar equipos pesados y escombros de forma estratégica. Se pueden construir barricadas en puertas y ventanas, utilizar cristales rotos o tablas con los clavos fuera para ralentizar o incluso herir a los atacantes. Los clanes ricos con afinidad a la tejedora tienen otras opciones. El complejo del clan del logo sagrado cuenta con los últimos dispositivos antiterroristas diseñados para frustrar ataques con coches bomba o equipos de asalto que intenten entrar a su territorio. El aspecto negativo de las barreras es que también pueden restringir los movimientos de los Garú. Las barreras pueden entorpecer los movimientos de los exploradores, los guardias del perímetro que tengan prisa por entrar al túmulo o los defensores que acuden como refuerzo del Bone. Para aliviar este problema se pueden mantener senderos ocultos. Cualquiera que no esté familiarizado con los senderos laberínticos del espeso bosque que rodea el túmulo del verdadero caminante no será capaz de encontrar el sendero central hábilmente camuflado entre los caminos más obvios que conducen a rutas sin salida o alejadas del túmulo. Los defensores del túmulo no deberían suponer que cualquier barrera detendrá a los visitantes. Los Fomori y los danzantes de la espiral negra pueden ser tan imaginativos sorteando obstáculos como los elegidos de Gaia. Pero, con un poco de suerte, las defensas fijas servirán para que el clan gane tiempo y agrupe a sus fuerzas. Guardias. Por supuesto, ningún tipo de fortificación podría detener a un atacante decidido y, al final, un asalto se reduce a garras, cuchillas y balas. Muchos antiguos que conocen el valor de un túmulo perdido sienten que las garras limpias y los aburridos periodos de vigilancia son un pequeño precio a pagar por la seguridad. De todas formas, por mucho que el clan desee mantener al Wyrm alejado, los secuaces de este desean mucho más mantenerlo dentro. Y donde hay un deseo, hay una forma de conseguirlo. Así que la defensa final del túmulo depende de los hombres lobo que lo defienden. En general, cuanto más poderoso es un túmulo, más defensores tiene. Los túmulos más importantes atraen a defensores a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Los Ahroun suelen tomar la delantera en cualquier conflicto, pero en caso de necesidad todos los Garú aportan su grano de arena. Los parientes de la zona a veces participan de la defensa del túmulo, aunque aprecian y a veces esperan la participación de los parientes mortales. Los Garú saben bien que hay poco que estos puedan hacer, al menos esto contra las peores amenazas a las que se enfrenta el túmulo. Protectores espíritus. Un tótem sano nunca está completamente indefenso. El tótem que considera al megalito su hogar hará todo lo posible por ayudar a sus defensores Garú. La ayuda del tótem del túmulo depende de su fuerza y su naturaleza. Los tótem guerreros suelen ser más directos en la defensa del territorio. Los invasores de los túmulos de los Wendigo pueden verse azotados por un frío cortante, mientras que los Fenrir pueden enviar una banda de furiosos antepasados Fenrir para aplastar al enemigo. Los tótem menos combativos suelen ser también los más creativos. Dana, por ejemplo, puede cantar o tejer un cuento capaz de cautivar o avergonzar a cualquier Fomori al que le quede una pizca de humanidad. Un túmulo controlado por Zorro puede cubrirse de niebla y hacer que sus senderos resulten laberínticos a los extraños para así permitir que los guardianes Garú se reagrupen y ataquen. In extremis, el tótem puede llegar a materializarse en el corazón del túmulo para entablar batalla contra los invasores. Semejante esfuerzo hace mellar en el espíritu y se necesita cierto tiempo o una infusión de gnosis para que recobre su fuerza original. Los tótem de manada también ayudan a sus protegidos, concediéndoles dones y hechizos. Si una manada se ha esforzado en honrar a su tótem, el espíritu puede haberse fortalecido lo suficiente como para ejercer otros poderes.
Si un tótem poderoso lucha abiertamente junto a su manada, puede que los secuaces del Wyrm salgan huyendo. Como se ha mencionado anteriormente, los túmulos están vivos gracias a sus espíritus, muchos de los cuales pueden tomar parte en la defensa del mismo túmulo, nublando los sentidos del enemigo, robando armas o haciendo que el territorio sea impenetrable. Y, por supuesto, muchos espíritus están deseosos de participar de lleno en la batalla contra las criaturas del Wyrm. De hecho, lo contrario sería negar su propia razón de ser. Mantener y expandir un túmulo. Los túmulos no existen sin los Garú. No hay túmulos ocultos, completos con tótems y poderes, esperando a que una manada afortunada tropiece con ellos. Los túmulos deben ser construidos en áreas donde la energía espiritual es siempre residualmente alta. Es más, deben ser mantenidos. Si un clan abandonase un túmulo, el lugar se apagaría hasta ser indistinguible de sus alrededores, con solo un mayor potencial para posibles túmulos futuros. Esto lleva cientos de años, así que es posible reclamar un túmulo que ha sido abandonado en los últimos siglos. De alguna extraña manera, el túmulo extrae poder de los Garú, que honran a su tótem. Los espíritus parecen sacar fuerza del respeto que se les muestra. Cuando aumenta la fama de un clan, el túmulo crece en poder. Mantener el túmulo es la principal responsabilidad de los líderes del clan, pero la comparten todas las manadas que lo llaman hogar. Este mantenimiento se consigue sirviendo a los deseos del tótem. Si el clan se ha relajado de alguna forma en su lucha contra el Wyrm, el túmulo comenzará a debilitarse. Y si los Garú no actúan de forma rápida para solucionar la situación, el túmulo empezará a sufrir. Por supuesto, si los túmulos se debilitan a causa del descuido, también pueden ser reforzados mediante un atento servicio. Hacer que un túmulo suba su rango no es una tarea fácil. Si lo fuese, el mundo estaría lleno de poderosos túmulos. Fortalecer un túmulo es un gran motivo de orgullo para el clan. Los túmulos no progresan solo tras monumentales batallas contra épicos enemigos, aunque es una de las formas posibles. Los Garú también pueden potenciar el túmulo ayudando a preservar la historia de las razas cambiantes. Prestar ayuda significativa a espíritus u otros cambioformas también es un servicio a Gaia y realza el túmulo. Cabe destacar en este punto que ningún túmulo jamás ha pasado el rango 5. A medida que progresa el túmulo, suele manifestar nuevos poderes o expresiones mayores de los ya existentes. Un túmulo tiende a desarrollar poderes acordes con los eventos que han llevado a su progreso. Recuperar un túmulo. Como se ha dicho antes, los pozos y colmenas son irrevocablemente del Wyrm e irrecuperables, pero los antiguos túmulos de Gaia corrompidos y profanados por los danzantes sí pueden ser reclamados por Garú puros, dispuestos a correr el riesgo de las tremendas energías y el potencial de destrucción inherentes del proceso. Implica dos ritos, el de expulsión y el de reclamación. El rito de expulsión es el más peligroso de los dos. Es durante el mismo cuando se echa al tótem del Wyrm. Obviamente, este no suele estar dispuesto a dejar su hogar. Tanto el celebrante como el tótem se deben enfrentar mediante sus energías espirituales. A causa de la concentración requerida, el celebrante debe ser defendido del espíritu mientras tanto. Si el tótem del Wyrm prevalece, el túmulo no es afectado por el ritual. Es más, el celebrante se verá obligado a intentar defenderse mediante su gnosis para evitar volverse loco. De más está decir que errar en este proceso, en este terrible ritual, también dañará y afectará al resto de los Garú presentes. Si el celebrante triunfa, obliga al tótem del Wyrm a irse. No obstante, este paso es solo la mitad del proceso. El siguiente ritual es el rito de reclamación, que ayuda al antiguo tótem del clan a recuperarse de la ordalía sufrida a manos de sus opresores. El celebrante, que ha superado al tótem del Wyrm, suele realizar también este rito, aunque no es obligatorio. Pero si otro Tergue es el que toma su lugar para celebrar este nuevo rito, encontrará que es un poco más difícil. Engatusar al espíritu para que se muestre es un esfuerzo que requiere mucha paciencia. No es una tarea para los toscos e incluso Garú considerablemente pacientes pueden encontrarlo muy difícil.
Una vez el celebrante logra que el tótem se manifieste, deberá alimentarlo con gnosis, ya que éste se encontrará herido. Por lo general, cada garú presente dona parte de su gnosis al celebrante. Y así comienza esta parte del ritual, que básicamente consiste en ir alimentando con energía espiritual al tótem. Si tiene éxito, el espíritu queda libre y puede recuperar el control del túmulo. Cabe destacar que los túmulos recuperados siempre empiezan desde el rango más bajo. Pueden volver rápidamente a su antigua categoría, dependiendo de cuántos garú vuelvan a establecer su hogar ahí. Y llegamos al final de este programa y procedemos, como es tradición, a leer los mensajes que me han ido dejando los suscriptores. Ignacio Poblete me escribe: me están gustando mucho estos videos. Gracias, Ignacio, primeramente por eso, me alegro un montón. Pero me aclara, los hijos de Gaia se me hacen insufribles. Y me da un poco de gracia porque sí, porque es algo habitual y común. A ver, dejemos en claro algo. Es una tribu radical, ¿no? Muy extrema, como otras. Los hijos de Gaia son extremos con la paz, con el tema de la paz, del diálogo, de la diplomacia. Como los Camada de Fenris son extremos con la obsesión de la fuerza y la debilidad. O las Furias Negras a veces con el tema de las mujeres. Pero no condenemos a todas las tribus, cuidado. Cada una en ellas contiene, están contenidos campos. Y hay campos que son bastante agradables, algunos tolerables y otros directamente, creo yo, a mi entender, agradables. La camada de Fenris no son todos unos descerebrados machaca o fascistas. No, está por ejemplo el campo que son los colmillos de Skorn, si no me equivoco, los cuales son diplomáticos de la camada, pero no dejan de ser camada. Explican las cosas bien, digamos, van a explicar las cosas bien una, dos veces, a la tercera arrancan a los guamazos. Eso la verdad me parece bastante equilibrado. Son un poco la sabiduría dentro, como campo, dentro de la tribu. Y eso es muy interesante. Les recuerdan que la camada no solo venera la fuerza, sino también el conocimiento. Y lo mismo pasa con los hijos de Gaia. Tienen campos que son muy interesantes, que son un poco menos hijos de Gaia, vamos a decirle. No tan hijos de Gaia, mejor dicho. Pero también hay que aclarar algo. Yo creo, Ignacio, que es el momento más oportuno en el cual los hijos de Gaia te cansen. Época en la cual todo parece polarizarse y volverse extremista y radicalizarse, mejor dicho. Ahí tenemos a los Social Justice Warriors que van por ahí de repente repudiando si la Iglesia Católica trata de censurar algo, lo cual está bien que lo repudien, pero acto seguido utilizan ellos de la peor manera la corrección política como bozal para básicamente callar otras voces, sin entender en el medio que lo que está mal no es quien lo hace, es el bozal propiamente dicho. Y es muy interesante porque los hijos de Gaia tienen un desarrollo y una reflexión sobre esto también en su libro de tribu, y en el programa se comenta, en el programa dedicado a los hijos de Gaia. Insisto, hay campos dentro de la tribu que pueden ayudarte a llevar mejor, a encontrarle cierto agrado a la tribu. Y por el otro lado, insisto, que creo que es la época, casi diría más oportuna, en que nos caigan un poco mal los hijos de Gaia. Raz Wolf, el infaltable, me escribe: me resultó muy bueno el video Angan, refiriéndose al de parientes. Este tipo de información me recuerda siempre que no todo se trata de garras y colmillos en Hombre Lobo. Existen muchas otras cosas que se pueden desarrollar y vale la pena contar. Bien, muchas gracias, Raz, me alegra enormemente y es muy importante eso, el sacar a relucir todo eso otro que no es precisamente violento dentro del mundo y de la línea. David Pa pone: jejeje, hasta en Hombre Lobo existe la leyenda negra contra España, refiriéndose al programa Wendigo. Y es que no podía faltar, David, a ver, vamos, se supone que el mundo de tinieblas es un reflejo del mundo oscuro. Y eso debería, está bien, no digo que figure todo, pero eso debería considerar
todo hecho histórico, ¿no es cierto? Lo mejor y lo peor, sobre todo lo peor, mundo de tinieblas después de todo, el mundo real visto a través de un cristal oscuro. Igual, cuidado, el programa, por ejemplo Wendigo también podría ser Uctena o de los croatanos, a mí me suele inspirar una advertencia la cual es que cuidado todo aquel que vaya a abordar las conquistas americanas desde una posible perspectiva eurocentrista. Cuidado, quiero destacar, en el caso del comentario que hace David se está refiriendo a la leyenda negra española, que es básicamente una plétora de difamaciones por parte de los ingleses y los holandeses al imperio español, que entonces se encontraba en su época dorada. Pero quiero hacer, ya que estoy de paso, esta advertencia. Cuidado a la hora de abordar la conquista americana por parte de Europa desde una perspectiva estrictamente eurocentrista, digamos, porque se estarían perdiendo del 80% de la historia. Vamos, que acá nadie está negando, digo, y hay que evitarlo, lo que fueron el desarrollo de la historia en cuanto al encuentro de las correspondientes civilizaciones, la europea y la americana, ni de las masacres, ni de la destrucción y desplazamiento de las culturas nativas, que ningún revisionismo histórico a día de hoy puede y posiblemente no podrá negar. Esto es muy importante. Si nos quedáramos solamente con que fue un desencuentro entre algunas naciones europeas, todo aquello, como digo, nos perderíamos un enorme mundo de historia que fue entonces, y perderíamos básicamente, como hablaba hace un rato, contestaba un poco a Ignacio con el tema de los hijos de Gaia, perderíamos la capacidad de delimitar, ¿no? De decir, bueno, una cosa, digamos, no quita la otra. La existencia de ciertos hechos, como las difamaciones, que son conocidas hoy, no quitan el desarrollo sangriento que tuvo la conquista europea en América. Muchas gracias, David, por tu comentario y tu observación. La Biblioteca del Murciélago me escribe: espera, entonces todo el neoliberalismo que se come a Chile es culpa del Sabbath. Ahora todo tiene sentido. ¿Y si la vieja Lucía es un ghoul? Rayos, ahora tengo más preguntas, me dice. Este comentario la biblioteca lo pone refiriéndose a la primera parte de la historia de Mundo de Tinieblas. Gracias por el comentario con tanto humor, muchísimas gracias. Y quiero remarcar que yo en ese programa, casualmente, siguiendo un poco la humorada que guarda cierta verdad de lo que dice en este caso la biblioteca, hay que buscar otras fuentes. Si uno va a desarrollar partidas en otro país, en otro lugar, es mejor averiguar con fuentes un poco más fiables que las propias de Mundo de Tinieblas. Después, bueno, el narrador, los jugadores o como sea, lo pueden ir adaptando. Pero cuidado utilizar el manual de Mundo de Tinieblas como una fuente para conocer verdaderamente, honestamente, con legítimo interés, un país, su realidad, su cultura, sobre todo su realidad. Cuidado, mejor apelar a otras fuentes para que salga una buena partida y por respeto al pueblo en cuestión, ¿no es cierto? Bien, yo leo hasta acá hoy. El próximo me quedan algunos mensajes pendientes, más los que se puedan sumar por este programa, que van a ser leídos seguramente el domingo cuando esté subiendo la segunda parte de lo que es Túmulos. Hasta acá llegamos, me despido, como siempre, sin olvidarme de agradecerles el apoyo que le brindan al canal, sus comentarios. Me siento muy contento que los entretenga, que les dé información y material que les sirva. Nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias y adiós.